Hay un concepto que se repite en distintas conversaciones y que ha ido tomando cada vez más fuerza en los últimos años en la medida en que nos enfrentamos a grandes desafíos como sociedad o como humanidad. El cambio climático, por ejemplo, o la pandemia ahora más recientemente. Hablamos del propósito, un concepto clave para entender y definir también estrategias para un grupo humano, para una empresa o a nivel personal incluso. Según la RAE, el propósito es el ánimo o la intención de hacer o no hacer algo. Es un objetivo que se pretende conseguir, pero hay mucho más que analizar respecto a lo que significa esto y a las definiciones en torno a lo que es realmente un propósito para las empresas, como decíamos, o para las personas. Queremos conversar de este tema a partir de un libro recientemente publicado. Estamos en contacto a esta hora con Sharoni Rosenberg, gerente de propósito y sostenibilidad de PwC y autora del libro El propósito no era lo que yo creía. ¿Cómo estás, Sharoni? Gracias por el contacto. Hola, Sebastián. Muy bien, gracias. Gracias por conversar con nosotros sobre este tema a partir de tu libro, Sharoni, que aborda precisamente este tema. Cuéntanos en qué consiste el libro, por qué es importante en este momento hablar de lo que significa el propósito. Sí, mira, yo me dedico a asesorar a empresas en el tema de propósito, pero en este afán como de hacer las empresas más sostenibles, lo que tú decías del cambio climático, de hacer las cosas mejor, me di cuenta que el propósito organizacional, si quieres decirlo, no se puede abordar si no hablamos del propósito de las personas, si no cambiamos ese chip que tiene cada uno de nosotros. Y como tú bien decías, esto parte no solamente del propósito como un objetivo de las cosas que hacemos, sino que también tiene que ver con la intención que nos mueve a hacer esas cosas. Y cómo hay un match entre lo que queremos hacer o deseamos hacer desde lo más profundo y las cosas que hacemos. Como que pareciera ser que hay una desconexión. Vivimos en este piloto automático, en una vida frenética, en que hacemos lo que creemos que es lo correcto, lo que quizás la sociedad nos impone, que es no sabemos si de repente vivimos para trabajar o trabajamos para vivir, como que las prioridades no están muy claras, claro. Somos realmente felices, hacemos lo que realmente queremos, y ahí el propósito es una herramienta que a mi juicio es tremendamente útil para empezar a cuestionarnos todas estas cosas. Sharoni, pero partamos por lo básico quizás, por descubrir qué era lo que tú creías que era el propósito y qué es lo que has descubierto, qué es lo que motiva precisamente el libro, ¿no? Así es. Mira, el propósito pareciera ser, o yo pensaba, que era como ese talento o ese don que uno tiene y que tiene que descubrirlo, y que una vez que logras descubrirlo, parece como que todo fuera mágico, ¿ya? Es como si uno tuviera un talento para ser pintor y lo descubre y puedes pintar y eres famoso y toda la vida como que se abre y fluye. La verdad que no es así. ¿Ya? De repente me pasa que hay gente que dice, oye, Sharon, encontraste tu propósito, entonces ahora tú eres feliz y todo te sale fácil. Y no es así, ¿ya? El propósito es un camino, no es un resultado que se obtiene una vez en la vida, no es un y como que ya lo lograste y está lista. No es un objetivo. Mira, lo que yo propongo es que el propósito de todos los seres humanos es el mismo. ¿Ya? De hecho, ese es uno de los mitos que trato como de sacar, que todas las personas estamos buscando nuestro gran propósito. Y yo estuve mucho tiempo entrampada en eso, como mi propósito es ayudar a las empresas a ser más sostenibles, o mi propósito es ayudar a la gente a salir de la pobreza. Pero lo iba cambiando, ¿ya? Y hay autores que dicen que el propósito es uno solo para toda la vida. Y eso a mí me generaba mucha angustia, ¿ya? Como que si uno estuviera en la vida para hacer una gran cosa, una gran misión. Y la verdad que no es así. Y eso es lo que yo quiero desmitificar un poco. El propósito de todos es el mismo, y ahí yo sigo un poco la filosofía de Aristóteles, que dice que todos los seres humanos nacemos para ser felices. ¿Qué es la felicidad? Es la gran pregunta. Es un tema que también abordo, y la felicidad un poco como que ha ido evolucionando el concepto y nos hemos ido entrampando una felicidad un poco más materialista de lo que yo quisiera, y trato de abordarla desde una perspectiva más balanceada, desde lo físico, desde nuestra dimensión más material, pero también espiritual. Pero y en esa dimensión espiritual... ¿Eso significa, Sharoni, que no es una pregunta que uno se haga una sola vez en la vida, para siempre, con una respuesta inequívoca entonces tampoco, ¿no? Sino que uno va buscando a lo largo de la vida distintos propósitos quizás, y en distintos planos. Así es. Entonces, como tú dices, podemos tener varios propósitos, ¿ya? O objetivos de propósito, y todos apuntan a que seamos más felices. Lo que yo trato de hacer es organizarlo por ámbitos de la vida. Entonces, tengo un propósito con mi familia, otro con mi trabajo, otro con mi vida pública, en la política, en la salud, etcétera.
Y esos mismos van evolucionando en el tiempo, pero verlo desde esta manera, por eso digo que el propósito es como una filosofía de vida que nos permite organizarnos mejor, me permite ver como el panorama completo, y ahora yo estoy más resuelta y puedo organizar mi vida de mejor manera. Especialmente las mujeres, que muchas veces nos complicamos con esto. Yo estaba, por ejemplo, pucha, si mi propósito, si me gusta tanto mi trabajo, quiere decir que mi propósito de trabajo, ¿y qué pasa con mi vida familiar, Claro. mis hijas? ¿No son tan importantes? Entonces, no, son propósitos distintos, no compiten. Y es interesante extrapolar esto desde una perspectiva individual y cómo cada persona, cada trabajador, cada integrante de una familia, de un grupo específico, va haciendo sus definiciones para extrapolarlo luego, Sharoni, a una lógica corporativa, por ejemplo, pensando en los desafíos que enfrentan hoy día las empresas y pensando además en el rol que se les exige hoy, que es muy distinto probablemente al que se les pedía hace 10 o 20 años atrás. ¿Cómo esto va cambiando también el rol y el propósito de una compañía? Así es, mira, en una compañía la definición es distinta, porque ahí tenemos una agrupación de personas que se reúnen para lograr un objetivo que individualmente no podrían conseguir. Y ahí, bueno, puede ser la visión de un dueño, que ahí tiene que convocar a personas que crean lo mismo que él, o un grupo de personas se junta y arma su propia empresa, ¿ya? Cualquiera sea el caso, todos tienen que estar igual de convencidos de que están luchando por ese mismo propósito, que en las empresas, a diferencia de las personas, que es ser feliz, en las empresas es resolver un problema o satisfacer una necesidad. Y ese es el gran cambio de paradigma hoy día cuando hablamos de las empresas con propósito. A diferencia de lo que hablábamos quizás hace 2 años atrás, hablábamos de que las empresas, su única responsabilidad era maximizar las utilidades para sus dueños, que era como el paradigma de Milton Friedman o MIT o de shareholder capitalism, claro, que se habla. Y hoy día estamos dejando detrás todo ese paradigma y estamos hablando de esto del capitalismo de los grupos de interés o un capitalismo más inclusivo en el que no basta solamente generar utilidad para los dueños, que está perfecto y eso es necesario para que las empresas sobrevivan, sin duda, pero también tengo que generar beneficios para los trabajadores, que se sientan cómodos, se sientan parte, para mis proveedores, las mejores prácticas, para el medio ambiente, las comunidades donde trabajo, etcétera. Como que pasa a ser la empresa un actor en la sociedad en que se mira como un buen ciudadano. ¿Y de qué forma se le dice una empresa con propósito? ¿Y de qué forma se definen esos propósitos cuando hablamos de una empresa? ¿Y cómo se alinean también con los propósitos individuales? Mira, en general las empresas, su propósito lo define el dueño, ¿ya? Pero pasa que una empresa que tiene 100 años, el dueño ya no existe y se perdió en el tiempo. ¿Ya? Pasa mucho en las empresas, por ejemplo, que se abrieron en bolsa, que esa identidad se perdió. Claro. Entonces muchas empresas lo que están haciendo es como refundar ese propósito, y ahí lo que yo les aconsejo es que en vez de hacerlo en 4 paredes entre el directorio y algunos gerentes, es que lo hagan un proceso participativo, porque la idea, más que el resultado final, esa frase de cómo tú estás contribuyendo, es que la gente se sienta parte. Y ahí hay un poco el paralelo con el ejercicio de la Constitución que estamos viviendo hoy día en Chile. El resultado de la Constitución efectivamente es algo que todos queremos, pero este proceso en el que discutamos, debatimos y en el que todos nos sentimos parte de estamos refundando algo, nuestros principios, nuestros valores, ese es el ejercicio que realmente vale. Sí. Entonces, si lo hacemos participar a todos en la empresa, aunque a través de una encuesta, por último, ¿ya? Los comunicados, algún video, etcétera, de verdad que te cambia mucho en la cultura de la organización. Sharoni, ¿y cómo ves tú a las empresas hoy día, en particular acá en Chile, por ejemplo? ¿Cómo están enfrentando este desafío de definir un propósito quizás nuevo, distinto, de responder a esta nueva exigencia y a un rol diferente en la sociedad? Mira, aquí yo he sido bien crítica, porque me parece que esto del cambio de paradigma en Chile se lo han tomado súper en serio y ha salido harto en la prensa este cambio de paradigma de este principio de que las empresas ya no pueden seguir actuando de la misma manera, ya no basta con generar utilidades, sino que también somos actores más responsables. Pero en el ejercicio del propósito se están quedando mucho en sacar esta frase, que es un ejercicio comunicacional, las agencias de marketing hacen este ejercicio, pero ¿qué pasa después de eso? Tengo la frase, ya sé cómo contribuyo, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo permea en mis actos de sostenibilidad? ¿Cómo permea en mi cultura, en mi liderazgo, en cómo interactúo con los otros stakeholders? Y ahí es donde nos estamos quedando cortos. Entonces, ¿cuál es mi gran miedo?
que nos quedemos con esta frase, con este eslogan, en el que todos declaramos públicamente que estamos contribuyendo a la sociedad. ¿Y qué pasa después cuando en un par de años nos demos cuenta que estamos haciendo lo mismo? Sí. ¿Y ves algún cambio, por ejemplo, en las nuevas generaciones? Ahí puede haber algo interesante, algo fresco quizás. 100%. 100%. Y de hecho, los millennials que tanto los critican, son ellos los que han empujado este cambio. Sí. Creo que las empresas que están haciendo las transformaciones es porque han detectado esta necesidad. Y me pasa que de repente los dueños de las empresas, los directorios dicen, mira, me dicen, Sharon, y yo la verdad que no entiendo bien por qué partió esto, de dónde viene, pero escucho a mis hijos hablar y veo que se creen tanto este cambio, esta nueva generación, que yo sé que el mundo va para allá y por eso estoy liderando el cambio en mi empresa. Y eso es lo que a mí me llena de esperanza, porque veo una conexión entre los baby boomers y los millennials, claro. Como que el baby boomer en verdad está llegando a una etapa en su vida en que está pensando en su legado y los millennials están pensando en que no quieren esperar a tener 60 años para pensar en su legado, quieren hoy día impactar el mundo positivamente. Sí. Y ahí se está generando un match que está siendo súper interesante. Y que es necesario además para enfrentar los desafíos que vienen por delante, que son enormes. Sharon, y gracias por conversar con nosotros hoy día, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, el libro El propósito no era lo que yo creía, ya está disponible en librerías, escrito por Sharon Rosenberg, gerente de propósito y sostenibilidad de PwC.